En tiempos en que los reinos de Israel y Judá parecían similares desde la distancia, un solo hombre fue testigo de una diferencia que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Oseas, un profeta que no solo habló, sino que vivió en su propia carne el dolor de un pueblo que decidió abandonar a Dios. Israel prosperaba económicamente, pero espiritualmente estaba vacío. Su riqueza era solo una fachada. Tras los altares y la aparente devoción, había corazones divididos, alianzas peligrosas y una idolatría que se extendía como una enfermedad silenciosa. Judá, por su parte, aunque también tenía fallas, mantenía aún una llama de fidelidad encendida. Y Dios, en su infinita paciencia, eligió a un hombre para ser testigo, advertencia y símbolo: Oseas. Su vida sería una profecía viviente. Su matrimonio, una metáfora dolorosa. Su corazón, el espejo del amor traicionado de Dios. Esta es la historia de cómo Oseas vio el derrumbe de Israel, cómo entendió por qué Dios preservó a Judá y cómo su mensaje sigue siendo uno de los más conmovedores y profundos en toda la Biblia. Oseas caminaba por las calles de Samaria, viendo lo que pocos querían reconocer. Los mercados estaban llenos, los comerciantes prosperaban, el reino parecía estable. Pero detrás de esa apariencia se escondía una fractura profunda. Israel vivía lejos de Dios, aunque pronunciara su nombre en público. Los altares a Baal estaban por todas partes. Familias enteras sacrificaban ceremonias vacías, mientras ocultaban un corazón dividido. La nación vivía una doble vida espiritual. Por un lado, proclamaban ser el pueblo del Señor. Por el otro, buscaban seguridad en alianzas políticas, en ídolos, en placeres. Oseas veía cómo el amor por Dios se transformaba en rutina, luego en indiferencia y finalmente en traición. Su espíritu se angustiaba, y era como si pudiera sentir el latido del corazón de Dios, herido por el abandono de su pueblo. Una noche, mientras Israel dormía bajo una falsa sensación de paz, Dios llamó a Oseas. Pero lo que escuchó no fue un mensaje común, no era una advertencia para anunciar, no era una visión de futuro, era una orden que atravesaría su alma. Toma por esposa a una mujer infiel, porque así es Israel para conmigo, un pueblo que dice amarme, pero se entrega a otros. Oseas quedó impactado. Nadie entendía mejor que él lo que representaba aquella orden. Tomar a una mujer infiel no era solo un matrimonio difícil, era un símbolo viviente de la realidad espiritual de Israel. Dios estaba haciendo algo estremecedor. Estaba llevando a un profeta a sentir en carne propia el dolor que él sentía por su pueblo. Oseas obedeció. Y con ese acto comenzó la historia que revelaría por qué Israel estaba destinado a caer, mientras Judá sería preservado por un poco más de tiempo. La vida del profeta se convertiría en una parábola viviente, un reflejo del amor fiel de Dios frente a una nación que había dejado de escuchar. Si esta historia está despertando algo en tu corazón, te invito a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe. Tu apoyo nos permite seguir revelando estos relatos que inspiran, confrontan y transforman. No olvides dejar tu like. Continuemos. La mañana en que Oseas tomó a Gomer como esposa, el pueblo no entendió nada. Algunos murmuraban, otros se burlaban, otros simplemente miraban con desconcierto al profeta que, según ellos, estaba arruinando su propio nombre. Pero Oseas sabía que ese acto no era suyo. Era el mensaje de Dios en forma humana. Gomer no era una mujer malvada, era más bien una mujer rota, rota por su pasado, por una vida sin guía, sin raíces, sin identidad espiritual. Ella representaba todo lo que Israel se había convertido. Un pueblo que buscaba amor en lugares equivocados, que se entregaba a lo inmediato, que confundía libertad con destrucción. Al principio, la vida juntos parecía estable. Oseas intentaba construir un hogar con paciencia, con ternura, con el amor que Dios le había ordenado mostrar. Tuvieron hijos, y por un breve tiempo la sombra de la infidelidad pareció alejarse. La casa se llenó de risas, de pasos pequeños, de esperanza, pero las heridas de Gomer no habían sanado. Mientras Israel levantaba altares falsos,
Ella levantaba muros en su corazón. Mientras el pueblo buscaba seguridad en otros dioses, ella buscaba refugio en sus viejos caminos. Una mañana, Oseas despertó y notó el espacio vacío junto a él. La casa estaba en silencio. Gomer se había ido. Ni una nota, ni un rastro, solo ausencia. Los rumores corrieron rápido. Ha vuelto a su antigua vida, está con otros hombres. Esa mujer nunca cambiará. Cada palabra era un golpe para el profeta. Pero Oseas no estaba solo en el dolor. Como un eco profundo, Dios habló nuevamente a su espíritu, no para reprenderlo, sino para revelarle el verdadero propósito de aquel matrimonio quebrado. ¿Ves, Oseas? Así es mi pueblo conmigo. Yo los amé, los cuidé, los levanté de la nada, y aún así corrieron tras otros. El corazón del profeta se estremeció. En ese momento, entendió que Gomer no era su castigo ni su vergüenza, era una imagen viviente del drama espiritual de Israel. Mientras él buscaba recuperar a su esposa, Dios buscaba recuperar a una nación entera. Y fue entonces cuando Oseas comprendió por qué Judá, aunque también imperfecto, no había caído tan profundamente como Israel. Judá aún tenía memoria espiritual, aún recordaba la ley, aún conservaba un remanente de fidelidad. Israel, en cambio, vivía como Gomer, entregado a todo menos a Dios. El profeta lloró, no solo por su esposa, sino por su pueblo. Un pueblo que no veía su propia ruina. Un pueblo que creía estar fuerte mientras caminaba directo al colapso. El dolor de Oseas ya no era solo suyo, era el dolor de Dios en forma humana. Era la prueba viva de que la mayor tragedia de Israel no era la guerra, ni la pobreza, ni la política, era la infidelidad del corazón. Y así, con su hogar roto y su espíritu despierto, Oseas se preparó para recibir la instrucción más inesperada y más hermosa de toda su misión. La noticia llegó como un golpe seco. Gomer no solo había caído más bajo, ahora estaba siendo vendida como esclava. El profeta Oseas sintió que el aire se le escapaba del pecho. No porque su honor estuviera en juego, sino porque aquello confirmaba la tragedia que Dios había anunciado sobre Israel. Un pueblo que había tenido todo, amado, alimentado, protegido, pero que ahora sería llevado al mercado de sus propias decisiones. Humillado, expuesto, derrotado. Oseas no podía quedarse quieto. No podía ignorar a la mujer que fue su esposa, pero tampoco podía ignorar el mensaje que Dios estaba construyendo a través de ella. Así que tomó su manto, llenó una bolsa con monedas, granos y aceite, todo lo que poseía, y salió en dirección al mercado de esclavos. Ese lugar no era simplemente un sitio oscuro, era el punto más bajo al que la dignidad humana podía caer. Gritos, pujas, cadenas, miradas vacías, era un escenario donde la desesperanza tenía rostro. Y allí, entre murmullos y risas crudas, estaba Gomer, su cuerpo cansado, sus ojos apagados, su alma rota. Ella ya no parecía la mujer que una vez compartió un hogar con él. Era la representación viva de lo que Israel le había hecho a su propia identidad al entregarse a dioses ajenos, perderlo todo, incluso el sentido de su valor. Pero Oseas no vio vergüenza en ella, vio necesidad, vio soledad. Vio la historia de un pueblo que aún podía volver a ser amado. Cuando levantó la mano para comprarla, el silencio cayó. ¿El profeta? ¿Comprar a la mujer que lo había abandonado? ¿A la mujer que había pisoteado su amor? ¿A la mujer que, según todos, ya no valía nada? Pero Oseas no estaba siguiendo los parámetros humanos. Estaba siguiendo el corazón de Dios. Pagó por ella. Pagó más de lo que valía. Pagó sin pensar si lo merecía o no. Pagó porque su acto debía ser un espejo del amor divino, un amor que rescata. Incluso cuando el amado se ha perdido voluntariamente, Gomer no podía levantar la mirada. Tal vez esperaba reproches, juicios, castigos, pero Oseas guardó silencio. La cubrió con su propio manto, la levantó con ternura y le dijo con voz firme, no de dueño, sino de restaurador, regresa conmigo. Ya no vivirás como antes.
No más cadenas, no más huida, te cuidaré, y tú aprenderás a permanecer. En ese instante, algo invisible se quebró. La historia ya no era solo de un matrimonio herido, era la metáfora divina más profunda jamás contada. Dios pagando el precio completo para recuperar a un pueblo que lo había traicionado. Mientras Oseas guiaba a Gomer lejos del mercado, su mente se llenó de la revelación. Israel sería castigado, sí, pero no para ser destruido, sino para ser rescatado, restaurado, amado, nuevamente. Y fue en ese caminar silencioso, con Gomer sosteniéndose en él, que Oseas entendió lo que muy pocos profetas habían comprendido. Judá aún tenía esperanza, Israel aún tenía redención, y Dios, aún herido, seguía dispuesto a pagar el precio para recuperarlos a ambos. La noticia del extraño matrimonio del profeta ya había cruzado fronteras. Oseas, con una mujer infiel, y ahora la compró de vuelta. Para muchos en Israel aquello era un escándalo grotesco, para otros una burla. Pero en Judá, el reino del sur, el que aún mantenía un rastro de fidelidad, la historia causó inquietud y una pregunta inevitable. ¿Qué quería decir Dios con todo esto? Oseas lo sabía, no podía guardar silencio. El rescate de Gomer no era un acto personal, era un mensaje profético dirigido tanto a Israel como a Judá. Un mensaje urgente, doloroso, innegociable. El profeta viajó hacia el sur, cruzando colinas cubiertas de olivos y valles donde los pastores levantaban polvo junto a los rebaños. Judá era distinto a Israel, más sobrio, más cuidadoso en su culto, más consciente del peligro de alejarse de Dios, pero aún así había letargo espiritual, orgullo religioso y una falsa sensación de seguridad. Cuando Oseas llegó a Jerusalén, el contraste lo golpeó. Templos funcionando, sacerdotes cumpliendo rituales, festividades celebradas con precisión. Todo parecía en orden, pero Oseas descendió al interior de su espíritu y sintió la misma alarma que Dios venía anunciando. Judá estaba comenzando a caminar por la misma senda que llevó a Israel al desastre. El profeta levantó la voz frente a los ancianos, los líderes y los sacerdotes. No habló con furia, sino con un dolor profundo, el dolor de quien lleva en el alma una advertencia que nadie quiere oír. Comenzó relatando su propia historia, no con detalles morbosos, sino con la verdad esencial, la traición, la caída, la pérdida y luego el rescate que nunca debió haber sido necesario. Los hombres lo escuchaban en silencio, algunos con los brazos cruzados, otros con una mezcla de incomodidad y vergüenza. Y cuando Oseas explicó que su matrimonio era una representación profética del vínculo entre Dios e Israel, cuando dijo que así como Gomer corrió tras amantes, así Israel corrió tras ídolos, algo se quebró en el ambiente. Pero entonces vino lo inesperado. Oseas no solo habló del reino del norte, también habló de Judá. Sí, Judá aún era más fiel que Israel, pero estaba comenzando a coquetear con los mismos errores. La autosuficiencia, el culto vacío, la arrogancia espiritual, las alianzas políticas en lugar de la confianza en Dios. La imagen que Oseas había vivido con Gomer comenzó a tomar forma frente a los oyentes. Una mujer amada, que lentamente deja de valorar a su esposo, que empieza a distraerse, que se aleja sin darse cuenta, hasta terminar perdida. Eso estaba ocurriendo con Judá, no por rebeldía abierta, sino por desgaste espiritual, por costumbre, por olvidar el corazón del pacto. Y mientras Oseas hablaba, un sentimiento comenzó a nacer: inquietud, conciencia, temor reverente. El profeta les recordó que Dios no busca rituales perfectos ni sacrificios abundantes. Busca fidelidad, justicia, verdad, entrega del corazón. Nada de eso se puede fingir. La advertencia no era una amenaza, sino una súplica. Judá, no repitas la caída de Israel. Aprende de su dolor. Escucha antes de que sea tarde. Cuando Oseas terminó,
El silencio era tan profundo que parecía envolver la ciudad. Y aunque muchos no lo reconocieron en ese momento, sus palabras quedarían marcadas para generaciones. Un llamado desde el amor, no desde el juicio. Un recordatorio de que incluso Judá, el más fiel, necesitaba volver a Dios antes de desviarse por completo. Las palabras de Oseas quedaron suspendidas en el aire de Jerusalén como un eco difícil de ignorar. La ciudad siguió su ritmo habitual, pero algo se había movido por dentro. En los mercados, en las casas, en los patios del templo, la gente murmuraba: ¿y si realmente estamos cayendo en lo mismo que Israel? ¿Y si Dios nos está advirtiendo antes de que sea tarde? Judá no era un reino irreverente ni totalmente apartado, pero era un reino cómodo. Habían mantenido las tradiciones, pero el corazón se estaba volviendo lento, confiado en su propia religiosidad. La visita de Oseas abrió una herida que muchos preferían ignorar, la herida de pensar que podían estar bien, y aún así, estar alejándose de Dios. Los sacerdotes debatían entre ellos con gestos tensos. ¿Era Oseas un exagerado? ¿O era la voz que necesitaban escuchar? Algunos lo rechazaban por su historia personal, como si su dolor lo descalificara. Otros veían precisamente en ese dolor la autenticidad que les faltaba a muchos líderes espirituales. Lo cierto es que las palabras del profeta comenzaron a producir un efecto inesperado, un examen interior. Judá empezó a mirar hacia adentro, a analizar sus prácticas, a cuestionar su confianza en ritos que habían perdido significado. Pero lo que nadie esperaba era lo que pasaba dentro de Oseas. Él mismo estaba cambiando. El profeta, que había llegado quebrado por el rechazo, desgarrado por la traición de Gomer y abrumado por el peso de cargar un mensaje tan doloroso, ahora veía algo diferente. Judá aún podía aprender. Aún había un corazón sensible. Aún quedaba una puerta abierta que Israel había cerrado. Oseas caminaba por las calles de Jerusalén, observando familias intactas, niños aprendiendo la ley, ancianos murmurando oraciones sinceras. Había heridas, sí, pero también esperanza. Y esa esperanza encendió en él un sentimiento que no esperaba volver a sentir: consuelo. Se quedó varios días en Judá enseñando, guiando, respondiendo preguntas, no con altivez, no como un profeta que trae la verdad, sino como un hombre que conoce el dolor de perder algo valioso y que no quiere que otros vivan ese mismo final. Judá comenzó a entender que el mensaje de Oseas no era una acusación, era una advertencia nacida del amor de Dios por su pueblo, del amor del profeta por quienes aún podían corregir su camino. Y mientras algunos líderes endurecían su corazón, otros comenzaron a convocar reuniones, a hablar de renovación espiritual, a revaluar su dependencia de alianzas políticas, a recordar que el pacto con Dios no era una forma ni un sistema, sino una relación viva. Oseas, por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo y sintió paz. No porque su misión hubiera terminado, sino porque su dolor ahora tenía sentido para otros. Su historia, su vergüenza, su desgarro emocional, todo estaba siendo usado para rescatar a un reino que aún podía elegir un final distinto al de Israel. Y cuando se preparaba para volver al norte, un anciano se le acercó y le dijo: «Profeta, tu dolor nos ha despertado. Gracias por no callar». Oseas bajó la mirada, conmovido. No se veía a sí mismo como un héroe, sino como un hombre marcado por el amor de un Dios que no renuncia. Y así partió, sabiendo que había dejado en Judá una semilla que tardaría en brotar, pero que podría cambiar su destino.